siempre que estamos en un lugar nuevo, como es el caso de el día de hoy, siempre hay detalles y hay cosas que desconocemos porque, bueno, entendemos que no es el lugar donde hemos estado. Pero bueno, estamos en un lugar hermoso, estamos en un lugar verde a pesar de la sequía. Estamos en un lugar que nos anima, nos alienta a meditar bastante en el Señor, pero debo ser bien sincero, el lugar es lo que menos importa. Es la condición de nuestro corazón lo que sobresale y lo que distingue que nosotros podamos tener una actitud adecuada. Yo pudiera estar en un lugar donde no tuviera todo este ambiente y si mi corazón está bien con Dios y si yo quiero estar bien con Dios, voy a estar bien con Dios y voy a estar bien con todos los demás. Y pudiera estar en lo opuesto, pudiera estar en un lugar que tiene todo lo que tenemos aquí y si mi corazón no está de acuerdo o ad hoc con lo que Dios tiene, entonces todo me estorbaría. Entonces yo quiero animarle, lo he dicho el domingo, lo he dicho ayer en mi mensaje y lo voy a volver a decir aquí. Yo quiero animarle a que tanto usted como yo hagamos de este tiempo un tiempo donde realmente aprovechamos al máximo, sacamos lo mejor del tiempo que vamos a estar juntos y podamos juntos adorar al Señor. Entonces, acompáñame a orar esta tarde. Señor, gracias te damos esta tarde porque nos has dado la oportunidad de estar aquí. Gracias por el día, gracias por el tiempo que nos has dado, gracias por la oportunidad de poder adorarte, de poder buscarte, de poder concentrarnos durante estos días. Señor, aquí estoy yo, está este grupo de hermanos, los que aún no han llegado, a los que se van a unir a nosotros en el día de hoy o en el día de mañana, los que nos van a acompañar vía transmisión. Bueno, Señor, tú conoces nuestros corazones completamente. Previo a este día, Señor, hay muchos hermanos que nos han servido en facultades y en situaciones diferentes, pero queremos estar agradecidos por el día que nos permites estar y poder tomar el tiempo para esta reunión. Y yo pido que tú ministres nuestros corazones, afirmes nuestros corazones, edifiques nuestras almas en ti y que al final el día domingo, cuando nosotros nos retiremos de este lugar, podamos decir que en todo tú fuiste glorificado y exaltado. Así que te damos gracias, Señor, a este día y ponemos en tus manos el tiempo de tu palabra esta tarde y esta noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, vaya yendo a Proverbios 4, encienda su Biblia o abra su Biblia como vaya a hacerlo. Y bueno, la temática a la que hemos llegado este año tiene que ver con el corazón. Y yo he titulado a esta primer sesión Guarda tu corazón y lo voy a tomar directamente de Proverbios 4:23. No sufrí mucho para ponerle nombre. Es directamente lo que el texto dice. Hemos observado que Dios le dio al corazón un diseño único. Más que ser una bomba de sangre, más que ser un órgano vital de nuestro organismo, hemos entendido que Dios le ha dado un diseño único a nuestro corazón. El corazón es tanto variado, diverso, versátil, y es allí en el corazón donde se encuentra este deleite por Dios. Es en mi corazón el espacio en el que yo decido deleitarme en el Señor, deleitarme en su palabra, deleitarme en la comunión de los santos, pero también debo asumir y debo recordar lo que el profeta dice, que nuestro corazón es engañoso. Y por eso es que al decir que el corazón es versátil, es dinámico, es sube y baja, debemos decir que por un lado es el lugar o el asiento donde yo pudiera encontrar deleite en el Señor y a la vez es este lugar donde mi propia vida pudiera estar siendo engañada por algo o por alguien. El excelente escritor Oswald Chambers, cuando piensa en el corazón, él tiene una reflexión interesante sobre el corazón y él dice que el término bíblico corazón se entiende mejor si simplemente decimos yo. Es la fortaleza central de la personalidad humana. El corazón es el altar, del cual el cuerpo físico es el atrio exterior
y todo lo que se ofrezca en el altar del corazón manifestará finalmente a través de las extremidades del cuerpo. Fin de la cita. Entonces, antes de llegar al pasaje, yo necesito hacer un recuento y yo estaba esperando hacer este recuento porque en el último año, exactamente en abril del año pasado, cuando nosotros cerramos nuestro campamento, yo no tenía pensado una serie sobre el corazón, pero yo comencé a predicar sobre el corazón en abril del 2024 y resulta que yo, aunque eso no es armado como una serie, yo terminé predicando 6 mensajes sobre el corazón y a partir de ese momento algo comenzó a suceder. Yo estaba terminando los estudios de maestría que realicé y llevé una materia donde básicamente, aunque era una materia que tenía que ver con consejería bíblica, me hicieron leer un libro y ese libro partió en mi corazón y quebrantó un par de paradigmas en mi mente. Ese libro, como lo he mencionado en algunos de ustedes, se llama Instrumentos en las manos del Redentor de Paul Tripp. Y yo fui tan impactado por ese libro que lo he leído 3 veces en el inter de un año. Fui tan impactado por ese libro que ahora mismo es nuestro estudio para matrimonios. Fui tan impactado por ese libro que me convencí que yo tenía que profundizar en el tema. Así que entonces llegué a esa pequeña serie, aunque originalmente no era una serie, y hablé acerca de examinar nuestro corazón, las batallas que enfrentamos en nuestro corazón, el objetivo de que nuestro corazón sea transformado, sea confrontado y finalmente que en nuestro corazón haya la esperanza de cambio en el Evangelio. Y lo vuelvo a decir, nunca pensé que eso iba a ser una serie, porque si tú regresas a la biblioteca digital que tenemos, tú te vas a dar cuenta que yo no estructuré eso como una serie. Voy a decir por qué es que esto comenzó a pasar. Resulta que yo predico el primer mensaje y comienzo a tener retroalimentación de la congregación. Predico el segundo mensaje y otra vez la congregación comienza a confirmar que yo debo seguir predicando. Predico el tercer mensaje y otra vez el cuerpo de Cristo comienza a validar que lo que estoy predicando es algo donde tengo que permanecer y perdurar por algunas semanas. Yo fui tan sorprendido por la respuesta de ustedes que eso produjo que yo mismo comenzara a reflexionar, no en la condición de ustedes como oveja, sino que comenzara a pensar en mi condición como pastor y como oveja delante del Señor. Eso pasó a una segunda etapa, cuando entonces gente me empezó a buscar en consejería, empezó a abrir sus desafíos, empezó a decir lo que tú has mostrado con esta serie de predicaciones, es que mi corazón está sucio, es que mi corazón tiene que ser confrontado, es que nunca he pasado por un tiempo donde alguien me ha pedido que rinda cuentas en áreas de mi vida. Y ese ejercicio más o menos duró como unos 5 o 6 meses. 5 o 6 meses donde yo tenía a gente buscándome, hablándome de estos mensajes, haciéndome preguntas. Y yo creo que eso fue lo que reveló y mostró lo que la palabra de Dios predicada puede hacer en el corazón de personas. Entonces yo tuve que comenzar a preguntar estas 6 cosas. Algunos de los que están aquí no me van a dejar mentir, porque estas fueron preguntas que yo utilicé cuando estas personas venían y hablaban conmigo. Y yo voy a mostrar estas 6 preguntas a ustedes. ¿Qué me ha enseñado Dios en todo este tiempo? Es decir, cuando esta gente comenzó a buscarme, yo tuve que hacer esta pregunta, bueno, ¿qué te ha enseñado Dios en este último tiempo? Número 2, ¿qué pecados has identificado en tu corazón? Número 3, ¿de qué debes arrepentirte? Número 4, ¿a quién debes pedir perdón o restaurar y por qué? Número 5, ¿a quién debes rendir cuentas de tu comportamiento y por qué es saludable hacerlo? Y número 6, ¿qué aspectos de mi alma debo cuidar?
Algunas veces estas respuestas o estas preguntas fueron contestadas inmediatamente, pero no honestamente. Otras veces fueron contestadas largamente, es decir, cuando vieron estas preguntas dijeron, yo tengo que ir a mi casa y tengo que ser muy sincero con Dios antes de ser sincero contigo. Pero estas preguntas comenzaron a abrir el telón para que entonces realmente comenzáramos a lo que es el objetivo, llegar al corazón. Después de que todo esto está pasando, hemos tenido a un par de predicadores ajenos al grupo local de predicadores. Hemos tenido a un par de predicadores que no son parte del equipo pastoral o del equipo de maestros de nuestra congregación. Y cuando ellos han venido a predicar al púlpito de esta congregación, resulta que ellos parecieran ser que han pasado toda esta temporada con nosotros escuchando y han predicado lo mismo. Yo venía conociendo a un hermano que es pastor y predicador, venía del Fuerte hacia Mochis después de estar en Portavoces, y mientras yo venía con este pastor de Guadalajara platicando con él, yo le digo, ¿te gustaría predicar esta noche en la congregación? Y los que venían conmigo en el carro escucharon la pregunta que este hombre me dijo. Él me dijo, ¿quisieras que yo predicara específicamente algo? No, le dije yo. Confío en que el Espíritu te va a guiar a predicar lo que tú tienes que predicar. Y entonces resulta que él viene y predica y parece ser que estaba en línea conmigo y con los predicadores anteriores que habían estado. Finalmente en esta larga trayectoria yo llego a Génesis 4 en el estudio que doy los jueves sobre Génesis. Y entonces Dios nos bendice con un gran tiempo donde sigo viendo la obra de Dios. Bueno, yo he predicado casi por 30 años en el verano que viene. Pero yo nunca he predicado alguna serie de mensajes donde haya tenido tanta respuesta inmediata. Resulta que yo prediqué por 5 jueves, Génesis 4, para hablar del pecado de Caín al asesinar a Abel y mostrar la envidia, el egoísmo, los celos en nuestro corazón. Y literalmente yo bajaba del púlpito y mi teléfono comenzaba a temblar y a temblar y a temblar. Me subí al carro para manejar de la iglesia a mi casa y comenzaba a recibir llamadas. Amanecía el viernes y seguía recibiendo retroalimentación de gente diciéndome, tú acabas de mostrar mi vida el día de ayer. Tú acabas de decir lo que exactamente está pasando en mi vida y de lo cual yo estoy siendo confrontado. Pasaba con los que estaban en el auditorio, pasaban con los que estaban en transmisión. Y estaba pasando con los que veían el mensaje 2 o 3 semanas después. Y entonces me di cuenta que de alguna manera Dios nos estaba bendiciendo de una manera inesperada. Y nuevamente Dios nos estaba visitando en una temporada de arrepentimiento. Y una oportunidad de arrepentimiento, debo decirlo, grandioso y glorioso, como nunca antes en estos 30 años de ministerio de predicación lo he tenido. Bueno, ustedes saben que cuando eso pasa, también hay detractores. Tuve un par de detractores de Génesis 4, así como hubo gente diciendo cómo me ha bendecido, cómo me ha edificado, cómo me ha retado. Bueno, también tuve detractores y eso está bien, no hay problema. Sé que eso va a pasar. Pero entonces, llegamos a este lugar. Y como me dijo un amigo, te has tomado todo un año, así que disfruta y ve y pon la cereza del pastel. Entonces, yo quiero ser claro contigo, lo que vamos a hacer en los próximos días es cerrar esta temporada en el sentido de que nuestro corazón sea confrontado por las Escrituras. Proverbios 4:20 dice, Hijo mío, presta atención a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones, que no se aparte de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Guárdalas en medio de tu corazón. Porque son vida para los que las hallan y salud para todo su cuerpo.
y con toda diligencia, guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Observe el énfasis, verso 21, guárdalas en medio de tu corazón, hablando de las palabras que Dios nos brinda, de las palabras que Dios nos da. Y luego en el verso 23, con toda diligencia, guarda tu corazón. Este corazón al que ya hemos dicho que más que pensar en el órgano físico, estamos pensando en el interior del ser humano. Porque en la Biblia el corazón es el centro del control intelectual, el centro del control moral, el centro del control espiritual y emocional del hombre interior. De tal forma que si tu corazón o mi corazón no está en armonía con el Señor, algo va a estar mal. Esto nos dirige, esto nos impulsa, esto incluye nuestras creencias, lo que creemos, esto incluye nuestras motivaciones. Por eso si tu corazón no está ad hoc con el Señor, muchas veces no habrá motivación, muchas veces no habrá deseos, muchas veces no habrá emociones o afectos. Todo absolutamente se verá trastocado. Sentimientos, recuerdos, voluntad, intenciones, y afectará nuestra relación con Dios. Como primer situación. Segundo, afectará nuestra relación con otros como segunda relación. Así que eso me ha llevado a pensar que todos necesitamos reconocer que la Biblia misma nos da toda una teología bíblica acerca del corazón. Pero cuando digo que la Biblia nos da una teología bíblica del corazón, detente por un momento, porque yo no estoy pensando en el corazón de nadie más. Yo estoy pensando en mi propio corazón. Mi propio corazón necesita entender la cosmovisión de Dios acerca del corazón. No estoy aquí para aplicar estas verdades a otros. Principalmente estoy aquí para afirmar estas verdades en mi corazón. Porque hay que reconocer que lo que el Evangelio hace es realmente restaurar el corazón cambiante del ser humano y brindarnos una visión práctica de cómo somos transformados y de cómo podemos ayudar a otras personas a encontrar ese cambio real. Escucha lo que algunas paráfrasis dicen del verso 23 de Proverbios 4. Con toda diligencia vigilad continuamente vuestro corazón, porque de aquí es la partida, el éxodo de la vida sobrenatural. Otra paráfrasis, sobre todo, cuida tu corazón porque de él depende todas tus acciones. O guarda tu corazón por encima de cualquier otra cosa que tengas, porque de él dependerá el tipo de vida que vivirás. O ten cuidado con cómo piensas, tu vida está determinada por tus pensamientos. Entonces el énfasis del pasaje es guardar. Y guardar es un verbo, en hebreo, tereo, que es un imperativo presente. En otras palabras, es un llamamiento claro a renunciar al esfuerzo propio y confiar en el poder habilitador del Espíritu Santo para obedecer este mandamiento de forma continua. De forma continua. En otras palabras, si por mí fuera guardar mi corazón, resulta que yo no tengo ninguna capacidad humana o sobrehumana para guardarlo. Porque no nacemos y no crecemos con la enseñanza de la gente que está a nuestro alrededor, llámense padres, llámense tutores, mentores o pastores o maestros de la iglesia. No tenemos esta tendencia de poder estar diciendo tienes que guardar tu corazón. Es más, cuando una persona nos pregunta acerca de nuestra situación espiritual, nos ponemos nerviosos, ¿no es así? Cuando una persona te dice cuál es tu condición espiritual, ya estoy nervioso. Porque en mi carnalidad yo entiendo que esta persona se quiere meter en un terreno donde yo no le permito que se meta. Bueno, yo le contaba a un grupo de hombres hace unos días, que hace unos meses cuando prediqué una serie que se llamaba ¿Cómo está tu salud espiritual? Yo le pongo a Jaciel 2-3 días antes de que
subamos la imagen del mensaje. Yo le digo a Jaciel, hola, ¿cómo estás? Y él me dice, bien, ¿y tú cómo vas para el domingo? Voy bien. Y entonces le mando esto, ¿cómo está tu salud espiritual? Y él se queda ahí pensando o escribiendo por buen rato. Yo decía, ¿qué me quiere? Y veía que paraba y luego volvía y ponía puntitos en WhatsApp. Y yo digo, ¿qué pasó? Hasta que me cayó el 20, que yo nunca le dije, este es el título del mensaje del domingo. Él estaba pensando que yo directamente le estaba preguntando, ¿cómo está tu salud espiritual? Entonces me di cuenta que si este era mi primo y estaba tan cercano a mí y la pregunta lo puso nervioso, bueno, así con esa hermenéutica yo lo interpreté, es algo que provoca en el ser humano verdaderamente esa inquietud de decir, ¿por qué es que hay alguien que quiera preguntarme acerca de mi salud espiritual? Bueno, si tú te sientes nervioso por tu salud espiritual, simplemente una reflexión clara del verso 23 de Proverbios 4 es clara. Dios nos ordena, Dios nos manda. Este no es el pastor, este no es el mentor, este no es tu anciano, esta no es la persona que te ganó para Cristo diciéndote guarda tu corazón. Ese es el rey del universo diciéndonos guarda tu corazón. Y yo no sé si tú y yo lo podemos entender, pero esto es un imperativo. Aquí hay una santa convocatoria a guardar o a custodiar nuestro corazón, porque el corazón es como el control maestro de la vida. Y por esa razón es que deberíamos cuidar o tener el detalle de observar lo que el proverbio dice. Un corazón equivocado tendrá como resultado una vida equivocada. Un corazón que empieza equivocadamente, un corazón que ha interpretado equivocadamente algo, tendrá como resultado una vida equivocada. Porque permitir que el pecado entre en el corazón es contaminar toda la vida. Así que una vida sin examen, una vida sin un cuidado detallado de nuestra condición, hay quienes han dicho, no vale la pena vivir una vida así. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo estamos haciendo esto? ¿Cómo nos estamos examinando? ¿Cómo nos estamos asegurando que nuestro corazón realmente está siendo guardado bajo el precepto de este proverbio? Permíteme ser enfático en esto. El Señor está examinando nuestras vidas. ¿Cuándo está examinando nuestras vidas? Siempre. Y por eso es que mi respuesta a la examinación de Dios debería ser un ímpetu o un énfasis en nuestros corazones para examinarnos continuamente. Mira cómo lo dicen otros autores, Jeremías 17:10, cuando el profeta Jeremías dice, yo el Señor escudriño el corazón, pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Este es el profeta, no es el poeta de Proverbios. Este es el profeta Jeremías, escribiendo para la nación en un tiempo previo al cautiverio. Y él está diciendo, recordándole a la nación de Judá, yo escudriño el corazón. Así que voy a volver a tomar y voy a hacer añicos al árbol caído. Voy a tomar el ejemplo de Jaciel. Y voy a decir, cualquiera de nosotros pudiéramos preocuparnos cuando alguien quisiera acercarse a nosotros para escudriñarnos. Entonces voy a recurrir a un ejemplo claro. Vamos con el médico. Y el médico comienza a hacer preguntas. Vas con una jaqueca tremenda y el médico dice, señora, ¿a usted le duele la cabeza? Poquito. Usted es diabético, se tomó su examen de glucosa en sangre por la mañana, le salió en 300. Y entonces usted va con el endocrinólogo y el endocrinólogo le dice, ¿cómo está su azúcar? Bien, poquito elevadita. Yo sé que aquí no pasa, pero sucede en otros lugares. Porque no nos gusta ser escudriñados. Y no nos gusta ser escudriñados por los hombres. Y podemos temblar frente a los hombres cuando se nos pide rendir cuentas. Pero yo te tengo sorpresa.
Y la sorpresa es que Dios mismo está diciendo, yo voy a escudriñar tu corazón. Yo voy a probar tus pensamientos. No, esto entonces no se trata del médico, esto no se trata del director que está frente a nosotros, no se trata de, no, se trata de Dios. Miren, segunda de Crónicas 16:9. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Tú has obrado neciamente en esto, ciertamente desde ahora habrá guerras contra ti, cuyo corazón es completamente suyo. Es completamente de Dios. El Señor está observando, entonces, el Señor está moviendo sus ojos para vernos, para verme a mí, para verte a ti, para ver nuestro comportamiento. Y Él está fortaleciendo, dice, a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Y es que sucede que yo puedo decir, Señor, mi corazón es tuyo. Eso es una parte del asunto. Bueno, nosotros deberíamos estar interesados en saber qué es lo que Dios dice acerca de nuestro corazón. Así que simplemente un par de preguntas me ayudan a pensar o a reflexionar en el pasaje. Primer pregunta, ¿cuán importante es el corazón en nuestra vida espiritual? Bueno, este proverbio simple y sencillamente dice que esta es la respuesta o la respuesta a esta pregunta es tan importante que Salomón comienza con un mandato: velar, cuidar, guardar este corazón. Y yo no sé si eso fuera suficiente para terminar el mensaje, pero recuerda que si Dios nos da un mandato, Él nos va a capacitar para cumplirlo. Cuando los mandatos de Dios se presentan a nuestras vidas, la mayoría de nosotros pudiéramos decir qué difícil es obedecerlo. Bueno, sí, podría ser difícil obedecerlo en la carne, pero resulta que el Señor nos ha dado el poder habilitador de su Espíritu Santo para entonces capacitarnos para poder cumplir su palabra, obedecer su ley, obedecer sus mandatos, y aún en medio de ese proceso, Dios está obrando. Así que el punto es que si Dios te dice, vela, guarda, cuida tu corazón, entonces nosotros no deberíamos fallar en eso. Nosotros deberíamos verdaderamente, por el poder del Espíritu Santo, entender que esta es una tarea digna de seguir, digna de seguir. Querido hermano, hay algunos pasajes en las Escrituras donde nosotros vemos claramente que Dios se está comprometiendo con algo, que Dios está diciendo, voy a hacer esto, voy a llevarte a esto, pero en este pasaje claramente el Señor nos está dando una orden, algo que no es opcional, algo donde tú y yo somos responsables, algo donde necesitamos determinar qué vulnerabilidades específicas necesitas vigilar, porque cada uno de nosotros tenemos pecados diferentes que acosan nuestro corazón. Pecados diferentes que acosan nuestro corazón. Pregunta número 2. ¿Por qué necesitamos estar constantemente en guardia? Bueno, claramente la implicación que hay alrededor del proverbio y en proverbios de manera general es que una ciudad que no tiene muros, una ciudad que no tiene puertas, un lugar donde que está desvalido porque no tiene seguridad, es un lugar fácilmente tomado por los adversarios de esa ciudadela o de esas familias. Porque quien merodea está buscando continuamente una grieta en nuestra armadura con el objetivo de recuperar el terreno perdido. Ahora, aquí es donde está la batalla en nuestro corazón. Soy salvo. El Señor me salvó. El Señor me llamó por gracia. Él me rescató. Pero antes de que yo era salvo, yo era un hacedor de pecados. El dominio y el poder de Satanás obraba en mi vida
De tal forma que ahora que soy salvo, este enemigo que ha sido derribado y que ha sido aniquilado por la obra y el poder de Dios, no está convencido y no está contento de que yo soy tan salvo. Así que Él está presentando todo tipo de oportunidad, todo tipo de tentación, todo tipo de capacidad con un solo objetivo: recuperar el terreno perdido. Recuperar el terreno perdido. Por esa razón no debemos olvidar lo que el profeta ya nos dijo desde hace tanto tiempo, que nuestro corazón es engañoso. Eso significa que nuestro corazón es fácilmente engañado. Véalo en su propia vida. Hermanas, véalo cuando su esposo se va a trabajar y usted se queda sola en casa y resulta que comienzan a venir las mentiras. Caballeros, véanlo cuando se suben al carro y van a su trabajo, comienzan a venir las mentiras, comienzas a ser tentado, comienzas a saborear esta batalla campal por tu corazón, y por esa razón es que el poeta nos dice que debemos ser diligentes en todo lo que hacemos y sobre todo deberíamos priorizar la protección de nuestro corazón. En el último año nos ha tocado ver, nos ha tocado escuchar de personas que aparentemente caminaron por 40, 50 años, 60 años sirviendo al Señor. Y en algún momento descuidaron lamentablemente su corazón. Han tenido que dejar el ministerio, en algunos casos han tenido que dejar a sus esposas, sus hijos. La reputación o el buen nombre que había sido trabajado, acuñado por décadas, sirviendo al Señor y bendiciendo a la grey de Dios, simplemente por una razón clara. Nuestro corazón tiene que ser guardado, tenemos que ser vigilantes de nuestro corazón. La mayoría de personas que cruzan la línea de los 50 años, resulta que comienzan a hablar del colesterol como si fuera un enemigo a vencer. Cuando nunca has pelado al colesterol, has cruzado la línea de los 50 y comienzas a hablar de él mañana, tarde y noche. Ahora resulta que tienes que comer no sé qué tantas cosas, tienes que untarte no sé qué tantas cosas, tienes que ponerte no sé qué tantas cosas porque estás peleando contra el colesterol. Y somos capaces de modificar hábitos y somos capaces de modificar alimentación y somos capaces de comenzar a tomar fármacos caros que nunca habíamos tomado, porque resulta que debo cuidar mi corazón del colesterol. Pero ahora quiero que pienses en lo espiritual. ¿Cuándo eso está pasando en el ámbito espiritual? ¿Cuándo es que estoy siendo tan enfático? ¿Cuándo es que estoy haciendo algo que viene desde mi iniciativa, que viene desde mi ímpetu para decir, voy a vigilar, voy a guardar, voy a obedecer la palabra del Señor en este sentido? Bueno, eso no pasa. O no pasa por lo menos de la manera como Dios mismo quisiera que pasara. No tenemos un enfoque sobrio, no tenemos un enfoque serio para guardar nuestro corazón delante del Señor. Y tenemos que reconocer que esa batalla es una batalla que acompañará nuestras almas, no importando el tiempo que tengamos de conocer al Señor, no importando el tiempo que tengamos de servicio al Señor. Aún los hombres más piadosos tienen una propensión innata y residual al fracaso moral. ¿Tienen algún punto débil? ¿Tienen alguna posibilidad de que el pecado perfore nuestra armadura moral? Yo estaba un día en mi casa, estaba trabajando en mi escritorio, estaba estudiando algo, creo que era cerca del jueves. En eso pasó mi esposa, iba al baño, y cuando ella regresó, vio mi rostro demudado. Acababa de leer una noticia que tenía 2 o 3 minutos circulando en las redes sociales del fracaso moral de un predicador. Y cuando ella me vio, ella me hizo esta pregunta: ¿quién se murió? Y yo recuerdo mi respuesta:
Ojalá y se hubiera muerto. Ojalá y se hubiera muerto. Pero no se murió. Siéntate allí. Y entonces comienzo a platicar lo que acababa de leer. Era muy fresco al momento actual. Y eso me puso a temblar. Eso me puso a temblar por una sencilla razón. Ningún hombre, incluso los más piadosos, están libres de una propensión innata y residual al fracaso moral, a algún punto de debilidad, alguna posibilidad de que el pecado perfore nuestra armadura moral. ¿Cuál es la solución de este proverbio? Cuida continuamente tu corazón. No asumas que no hay por qué cuidar tu corazón porque ya tienes tantos años sirviendo al Señor. No. No asumas que porque ya has hecho tanto para el Señor, no hay por qué cuidar tu corazón. Esto me puso a pensar que mientras Dios más nos permite hacer, mientras Dios más nos permite sembrar, mientras Dios más nos permite obrar para su gloria, ese peso de cuidar el corazón debería ir en aumento. Porque el corazón es la fuente de vida, tal como la Escritura misma lo dice. Es la fuente de vida de donde procede el resto de nuestro ser. El verdadero usted no es lo que usted hace en la iglesia. El verdadero usted no es la manera como usted llega al Señor. El verdadero usted es su corazón. El verdadero yo es mi corazón. Es lo que mi corazón está guiándome, es lo que desde donde está emanando o surgiendo la vida. Ese soy yo. Así que la Biblia continuamente se refiere al corazón como el centro del ser. 600 o más de 600 referencias al corazón en las Escrituras. Tiene que ver con eso, tiene que ver con esta parte en la que el hombre está siendo guiado a actuar, a veces piadosamente, a veces impíamente. El corazón es el término bíblico más rico para describir la totalidad de nuestra naturaleza interna o inmaterial. Todas las funciones inmateriales del hombre se atribuyen al corazón. Pensamos, hablamos, meditamos, reflexionamos desde nuestro corazón. Por esta razón, Dios anhela recapturar los corazones de las personas, y eso solo es posible a través de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo y a través del proceso que llamamos santificación por parte del Espíritu Santo. Pero antes de que ese corazón sea recapturado, ese corazón necesita ser diagnosticado. No puede haber una respuesta clara al problema de nuestro corazón si no hay un buen diagnóstico. Si no hay un buen diagnóstico. Y dar solución para el gran problema de nuestro corazón no es algo humano, es algo sobrenatural. ¿Se acuerdan de Jesús mismo en el Sermón del Monte hablando de los puros de corazón? Bienaventurados los puros de corazón. Estos hombres de los cuales Dios se agrada, estos hombres de los cuales tienen la condición de poder tener o de poder presentarse delante de Dios con esa condición. Bueno, hermano, tenemos que reconocer, a veces somos puros y otros días somos impuros. A veces hablamos verdad y a veces hablamos mentira. No estoy diciendo eso como una licencia para pecar, como lo he dicho, porque nuestro estándar es no mentir, pero a veces voy a mentir. Mi estándar es comportarme de una manera en la que Dios sea honrada, pero resulta que a veces me comporto de una manera en la que Dios no es honrado. El puritano llamado Samuel Chadwick dijo, es asombroso lo que Dios puede hacer con un corazón quebrantado. Si solo Él pudiera tener todas las piezas. Es una cita interesante porque el quebranto o el quebrantamiento en nuestras vidas es precisamente esto.
que todas estas piezas que han sido quebradas, que han sido derribadas o destruidas, estén en las manos del Señor. Si Él pudiera tener todas estas piezas. Pero cuánto orgullo puede haber en nuestras vidas para no venir en quebranto real a nuestros corazones. Queremos reparar la conducta muchas veces, pero no queremos llegar al corazón. Así que en estos días o en los próximos días, mi anhelo es poder ayudarte a que veas la importancia de llegar al corazón, de que veas la importancia de examinar realmente estos pecados que nosotros mismos hemos permitido ya, hemos oficializado en nuestro corazón. Estos pecados que a lo mejor no son adulterio, no son fornicación, no son deshonrar a mis padres, porque eso fuera muy visible, pero estos pecados que pueden estar en el trono de mi corazón y que de todas maneras Dios los ve. Y nosotros lo sabemos. Antes de que Génesis 3 estuviera en la historia de la redención, es decir, antes de que el pecado llegara a destrozar a toda la raza humana y a todo el mundo, antes de que el pecado trajera este caos a la humanidad y este caos al mundo en el cual vivimos, Adán y Eva eran los administradores permanentes de Dios, eran quienes estaban gobernando sobre la creación, pero en ese momento en el que ellos no obedecieron la voz de Dios, se apartaron de Dios y la belleza se dañó por completo. Aquel día se dio inicio a que el miedo, la culpa y la vergüenza, esa triada que siempre acompaña al pecado, estuviera de manera permanente en la raza humana. El miedo, la culpa y la vergüenza, siempre asociado al pecado. A veces más miedo, a veces más culpa, a veces más vergüenza. Pero aquel mundo que había cantado la canción de la perfección, ahora gemía bajo el peso del pecado. Y las mentiras del jardín siguen trastocando nuestro corazón, que es engañoso. ¿Cuáles son esas mentiras del jardín? Autonomía. Tengo el derecho de hacer lo que yo quiera hacer cuando yo lo quiera hacer. Autonomía. Autosuficiencia. Tengo todo lo que necesito en mí mismo, no necesito a nadie, no necesito someterme a nadie, porque soy autosuficiente. Tercer mentira, el autoenfoque. Yo soy el centro de mi vida. Está bien vivir para sí mismo y hacer solo lo que me da felicidad. Bueno, esas tres mentiras que estuvieron involucradas o que estuvieron en aquel momento de Génesis 3 siguen estando el día de hoy en nuestro corazón. Nuestro corazón, que es engañoso, busca ser autónomo, busca ser autosuficiente y busca estar autoenfocado. Y mientras eso sucede, entonces Dios no está en la ecuación más principal que debería de estar. Entonces nuestro comportamiento simplemente es nuestro corazón hablando. Cuando tú ves lo que una persona puede hacer, cuando tú ves lo que una persona puede comportarse, tú no ocupas palabras, porque su corazón mismo está hablando por sí mismo. Yo pudiera ver el comportamiento de una persona y aunque él no ha hecho una sola expresión de habla, yo pudiera saber que está enojado, porque su corazón mismo está comunicando. Lo que posiblemente su boca no quiere decir, tarde que temprano lo va a decir. Pero aquí radica la necesidad de corregir nuestro corazón desde la perspectiva de Dios y no desde la nuestra. Entonces, quizás la pregunta más importante que yo debería de hacerme cuando estoy pensando en guardar mi corazón es, ¿qué está gobernando funcionalmente mi corazón? ¿Qué está gobernando funcionalmente tu corazón? Mi corazón. Si yo no sé qué está gobernando funcionalmente mi corazón, entonces
no voy a entender a otros, no voy a entender a mi cónyuge, no voy a entender a mis hijos, no voy a entender a otros creyentes, porque yo mismo no estoy entendiendo la forma más básica como Dios está queriéndome mostrar que mi corazón le necesita. Entonces el himno del corazón que busca ser autónomo, el himno del corazón que busca ser autosuficiente, el himno del corazón que busca estar autoenfocado, es este canto que ya lo he mencionado antes. Tengo todo lo que quiero, cuando lo quiero, y cuando lo quiero, debe estar allí. Y esa canción funcional gobierna el corazón de muchos de nosotros, pero debemos decirlo una vez más, Dios no está en ese himno. Dios no es el centro de ese himno, Dios no es el centro de esa canción. Mientras nosotros estamos ensimismados, el rey del universo sigue siendo el rey del universo, sigue siendo el dueño de todas las cosas, pero resulta que tú estás en ese pequeño mundito, en ese pequeño cosmos, tú estás queriendo decir, esto se trata de mí. No, mi hermano, la historia nunca se ha tratado de nosotros. Esta es la historia de Dios. Cuando tú lees el Antiguo Testamento y rápidamente empiezas a asociar una mirada moralista del Antiguo Testamento, pudiera hacer cosas como, bueno, voy a tomar 10 lecciones de Abraham, voy a tomar 5 lecciones de David, voy a agarrar otras 5 lecciones de Josué. Bueno, tú no estás entendiendo. No era la historia de Abraham, era la historia del Dios de Abraham que le dio una promesa y que fue fiel al pacto que él hizo con Abraham. Porque si hubiera sido la historia de Abraham, entonces la historia en algún momento se hubiera perdido. No era la historia de David, era la historia del Dios de David. Era la historia del Dios de Moisés. Y eso no ha cambiado. Esta es la historia, la vida es la oportunidad o la historia que nosotros tenemos de Dios en nuestros corazones. Tristemente, cuando eso no es así, entonces tengo deseos desenfrenados que me gobiernan, deseos que están fuera de orden o deseos que están fuera del orden de Dios para mi vida. Entonces mi lengua comienza a ser el mejor retrato del corazón, porque un corazón no enfocado en el Señor, un corazón no enfocado en la gracia de Dios, primeramente sobre ese propio corazón, va a terminar teniendo frutos. Podríamos pensar en una lista legítima de cosas que deseamos, pero cuando exigimos que se nos den, otra vez, el conflicto surge desde el corazón. Así que nuestro objetivo debería ser que en el crecimiento de Cristo, en nuestro ser, nuestro corazón realmente se vea transformado. Una de las cosas que más afecta en ese sentido o en ese particular a nosotros como creyentes, a mí y a ti, es la religiosidad. La religiosidad es este enemigo que nos lleva a pensar que somos gigantes espirituales cuando realmente ni a la estatura de Zaqueo estamos llegando, pero nosotros nos vemos grandes religiosamente. Hay muchas bromas de eso, ¿no? De cómo la gente puede verse religiosamente, pero está esta broma de este avión que comienza a tener desperfectos mecánicos y el piloto ya no sabe qué hacer porque sabe que en algún momento se va a estrellar. Entonces el capitán toma el micrófono y él dice algo como esto: bueno, si hay algún religioso en este recinto, por favor haga algo porque a mí ya se me agotaron los recursos que hacer, nos vamos a matar. Y entonces en eso se para uno de los pasajeros que van ahí en el asiento 8 o 9, se quita el sombrero y dice: vamos a orar por las ofrendas. Porque nuestra religiosidad siempre nos hace hacer eso. Fuera de lugar, fuera de órbita lo que quieres hacer, fuera de la gracia de Dios. Pero nuestra religiosidad nos va a engañar para hacernos creer que nos vemos bien, cuando realmente Dios está examinando y viendo nuestros corazones con mucha mayor profundidad. Usted recordará la historia cuando el profeta Samuel
es enviado a la casa de Isaí para ungir al próximo rey de Israel. Él no sabe quién es el rey. Él tiene una dirección clara de que de la casa de Isaí se va a levantar el próximo rey de Israel. Y cuando él sale rumbo a ese lugar para derramar el aceite sobre el próximo rey de Israel, él hace algo religioso. Él se va por la apariencia, ve a Eliab, el primogénito de la casa, ve las cualidades o las calificaciones que él tiene y entonces dice, el Señor no se puede estar equivocando, este es. Y entonces nosotros encontramos esa expresión clara de parte de Dios a Samuel para decir, Samuel, yo veo lo que tú no ves, yo veo el corazón, tú estás siendo impresionado por lo que se ve y es que así opera nuestra religiosidad. Nuestra religiosidad opera por lo que se ve cuando realmente nuestro corazón puede estar sucio, contaminado, amargado, dañado, en rencor, en desgracia, en decrecimiento espiritual en vez de estar en crecimiento espiritual, en una peor condición que en vez de una mejor condición. Y yo debo decirte, casi para terminar esta tarde, que Dios sigue estando más interesado en nuestro corazón que por nuestra apariencia. Dios está más interesado por nuestro corazón que por lo que yo pueda proyectar. Esta sociedad en la que nosotros vivimos está demasiado enfocada en lo que poseemos, en lo que podemos presumir que tenemos, pero no es una generación o no es una sociedad enfocada en decir, mi corazón necesita estar en paz con Dios. Yo les decía el lunes en la funeraria, ¿el lunes? Sí, ¿verdad? El lunes o el martes, ya no recuerdo, pero la noche que estaba predicando en la funeraria, cuando el Señor tuvo a bien llamar a Jesús a su presencia, yo les decía que en las últimas semanas, mientras había ido a visitar, cada vez que yo iba, pues yo le decía a Jesús, ¿tú crees que ya está así? Yo creo que ya. El Señor, bueno, pues voy a orar por ti, te voy a poner en las manos del Señor. Y después yo le decía a mi papá, bueno, fui a verlo ayer y yo ya lo entregué. Y después mi papá me decía, pues yo fui a verlo ahora y también yo ya lo entregué. Así que perdimos la cuenta, cuántas veces lo entregué yo, cuántas veces lo entregó él. Después si sumáramos cuántas veces había sido esa entrega, pues entregado estaba, es lo que quiero asegurarles eso, entregado estaba. Pero lo que yo quiero, lo que yo quiero decir ahora, y lo voy a decir aquí, porque lo puedo decir aquí, posiblemente no lo podía decir en la funeraria, pero en los últimos 2 años que el Señor permitió que este hombre llegara a esa enfermedad, llegara a una silla de ruedas, llegara en un proceso donde quienes estuvimos cerca lo fuimos viendo a perder peso, menguarse, eh, ver todo el efecto que el cáncer puede tener sobre la vida de una persona, pero ver su corazón realmente arrepentido, realmente transformado. Miren, hermanos, hasta lo voy a decir porque a lo mejor él lo dijo desde su hermenéutica, pero yo subí esa foto el día que él murió, donde está en la iglesia en una silla de ruedas. Y básicamente lo que él dijo en ese momento es, Dios me tuvo que disciplinar para ponerme en esta silla de ruedas y para entonces comenzar a mostrarme todo el pecado del cual yo no me quise arrepentir por años. Yo no voy a dar detalles, pero parte de lo que yo dije al principio de este mensaje es, yo pude ver a este hombre confesar pecados de forma oveja pastor que yo nunca hubiera imaginado. De repente yo salía de su casa y a los minutos yo tenía una llamada y también se me olvidó decirte esto. Y a los 2 días recibir otra llamada y decir, ¿sabes qué? No fui tan sincero como hubiera querido ser, porque todavía hay orgullo en mi corazón.
pero por 2 noches el Espíritu me ha quebrantado y también debo confesar esto. Bueno, quisiera simplemente decirte algo. Nosotros no tendríamos que llegar a una silla de ruedas. No tendríamos que llegar a una condición física que nos lleve a una degeneración progresiva para poder encontrar paz con Dios. Porque hermanos, de hecho la salvación es eso, Dios trayendo paz a nuestro corazón. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces cuando te das cuenta de que posiblemente los últimos días, recuerdo cuando él me hablaba y me decía, otro día más, Dios me dio otro día más. Bueno, para él otro día más tenía un tenor que posiblemente para mí a mis 45 años no lo tiene. Pero él decía, Dios me quiso extender un día más de vida. Hay una guerra verdadera por el control de tu corazón y de mi corazón. Nuestro corazón es errante, nuestro corazón es propenso a vagar, nuestro corazón es propenso a erguirse con la victoria, cuando realmente lo más conveniente muchas veces es permitir que nuestro corazón esté en derrota para entonces entregarle este corazón derrotado al Señor y que Él haga una obra gloriosa. Escucha lo que Paul Tripp dice y casi termino. La idolatría del corazón es engañosa y está encubierta. Podemos hacer este gran intercambio sin renunciar a nuestra teología confesional o incluso nuestra observancia de los deseos exteriores de la fe. Sin embargo, cuando analizamos para lo que realmente estamos viviendo, hemos abandonado a Dios por otra cosa. Este es el cáncer silencioso que está debilitando a la iglesia. Le roba la vitalidad espiritual a las personas y da lugar a todo tipo de dificultades en las relaciones y en las situaciones. Me encanta la expresión que él usa, un cáncer silencioso que nos está debilitando. El profeta Joel, en un momento muy específico de estar ministrando a la nación, dice lo siguiente: a una hora declara el Señor, vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasguen su corazón y no sus vestidos. Vuelvan ahora al Señor su Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y se arrepiente de infligir el mal. Recuerden que el profeta está escribiendo en un tiempo donde la manera como yo decía me siento mal es rasgando las vestiduras. La manera como alguien decía estoy de luto es poniendo ceniza sobre su cuerpo. Pero entonces el profeta llega a este punto de decir, no quiero más que rasguen sus vestidos. No quiero la forma exterior, no quiero la religiosidad que la propia liturgia nos puede dar. Quiero que ustedes realmente puedan volverse de todo corazón. Así que la señal visible de arrepentimiento en el Antiguo Testamento era rasgar los vestidos, pero aquí el Señor está pidiendo, no quiero que rasgues tus vestidos, quiero que rasgues tu corazón delante de mí. Si tú quieres agradarme, deja de rasgar tus vestidos, mejor rasga tu corazón. La respuesta a ese arrepentimiento es que Dios apartaría de ellos su furor y su ira, y ese arrepentimiento los llevaría a una condición de paz con Dios, paz con Dios. Y termino con las palabras del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento cuando dice, pónganse a prueba. Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba? Pónganse a prueba, dice Pablo. Examínense a sí mismos, examinen sus corazones. Déjame terminar con esta cita de John Angel James.
El corazón es el gran manantial vital del alma, la fuente de las acciones, el centro del principio, la sede de los motivos. El corazón es el centro de los pensamientos y sentimientos de donde surge nuestra conducta. El corazón debe ser el primer, principal y constante objeto de solicitud cristiano. ¿Es esto lo que Dios ve y cómo Dios lo mira principalmente? El corazón debe ser siempre la prioridad de nuestra preocupación. Guardar el corazón debe significar esforzarnos con gran fervor, en dependencia de la gracia divina, para preservarlo en el buen estado, trabajando para preservar su vitalidad, su vigor y su pureza. El corazón es la fortaleza del alma. Si se descuida, el enemigo a las puertas pronto entrará y tomará posesión. Por lo tanto, vigila el corazón. Que el centinela nunca esté fuera de servicio, ni durmiendo en su puesto. Mantén alejados los malos pensamientos, los afectos impíos, las imaginaciones viles. Sin una gran vigilancia, eludirán la observación. En cuanto se detecte a un enemigo de esta clase, hay que atraparlo, hay que hacerlo prisionero, hasta que todo pensamiento se someta a Cristo. Según el estado del corazón, así es el hombre en realidad y así es el hombre ante Dios. Como conclusión, cuida tu corazón. Pastor, pero tengo 30 años. Con mayor razón, cuida tu corazón. Pastor, pero he servido al Señor por 40 años. Con mayor esfuerzo, cuida tu corazón. Oh, pero es que solo el Señor ha sido bueno y he visto tremendas cosas de provisión para mi alma. Cuida tu corazón. Ah, pero es que el Señor me ha dado una familia maravillosa. Cuida esa familia maravillosa. Ah, pero es que el Señor me ha dado una esposa maravillosa. Cuida tu corazón. Porque ninguno de nosotros puede estar tan seguro en sí mismo y en su capacidad si no está vigilando, guardando, siendo ese centinela que está arriba de la ciudadela cuidando de su corazón. Señor, te quiero dar gracias esta tarde. Te quiero dar gracias por esta exhortación. Tan solo hemos observado en este verso posiblemente lo que ya muchos de nosotros sabemos. Qué maravilloso es a lo largo de los años poder proclamar tu evangelio y poder seguir viniendo a estos versos que nos han acompañado a lo largo del camino. Poder venir a estos versos que han estado allí, los hemos visto en calcomanías, en libros, en canciones, en camisetas. Y sin embargo, todavía nos damos cuenta que estamos muy lejos de obedecerte. Todavía nos damos cuenta, Señor, de que nuestro corazón puede divagar, de que nuestro corazón puede perderse en el engaño de las mentiras del jardín, llevándonos al autoengaño, llevándonos al autoenfoque, llevándonos a la autosuficiencia. Y la respuesta a nuestro corazón sigue siendo la misma que tú ministraste en el día de Joel. Necesitamos volvernos a ti de todo corazón. Necesitamos escuchar las palabras de Pablo cuando él dijo, mire que si alguno está firme, mire que no caiga. Señor, perdónanos porque posiblemente hemos vivido vidas tan cómodas donde no hemos puesto un enfoque claro en nuestro corazón. Perdónanos cuando no hemos venido delante de nuestros cónyuges o de nuestros hijos arrepentidos cuando fallamos. Perdónanos cuando no hemos venido delante de ti humillados pidiendo perdón, sino que nuestras actitudes gritan de nuestra rebeldía, gritan de nuestra falta de sometimiento a ti. Señor, visítanos este tiempo con arrepentimiento genuino.
Yo he contado todo lo que he contado, no para manipular a nadie, no para presionar a nadie a que tenga que ser o tener alguna actitud en esta reunión, pero yo creo que tú nos has visitado en los últimos meses con un avivamiento producto del arrepentimiento, producto de la proclamación de tu palabra, y como resultado hemos podido ver que nuestros corazones se quebrantan, se duelen por el pecado, están listos para confesar, están listos para restaurar, están listos para cambiar, pero no porque el hombre dice que deben cambiar, sino porque tú tienes a bien quebrantarnos y llamarnos genuinamente a ti. Esto solo es posible si una vez más tú nos das ese arrepentimiento genuino de todo corazón. Así que yo te pido que lo hagas en este tiempo. Danos a Cristo una y otra vez. Danos a Cristo una y otra vez. En tu nombre oramos en esta hora, Señor. Amén.